Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Hoy vamos a hablar sobre el tema la oscuridad del orgullo y la luz de la humildad. La oscuridad del orgullo y la luz de la humildad. Estamos en una serie que se llama Orgullo versus Humildad. Hace unos años atrás, yo escuché una de tantas historias parecidas a esta. Voy a hacer una pausa. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos en el día de hoy? Si ese es su caso, dígale a la persona que está a su lado, por favor no me distraigas. Que hoy mi bendición depende de que yo ponga atención. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que tú vas a hacer en el día de hoy. En el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de distracción. Todo teléfono celular que no sea para tener la Biblia abierta, que sea apagado ahora. En el nombre de Jesús, oramos que por tu misericordia, que nosotros pongamos atención en este día. En el nombre de Jesús, amén. Les decía que hace unos años yo escuché una historia de tantas parecidas. Es un poco dramática. Y fue de un padre que estaba en la marquesina de su casa dando reversa en su vehículo y sin darse cuenta, cuando él salió, su hijo de 2 años salió detrás de él y cuando él puso el vehículo en movimiento, atropelló a su hijo y lo mató. Solamente contarlo y recordarlo me hace a mí rogarle al Señor que Él nunca permita que yo o alguien que yo conozca tenga que pasar por una situación como esa. Pero el punto es el siguiente. El punto es que muchas veces nosotros, por estar ciegos, hacemos daño y no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros pensamos y nos convencemos de que estamos haciendo las cosas bien, cuando en realidad no la estamos haciendo bien. Sin embargo, seguimos actuando como si estuviéramos haciendo las cosas bien, aunque no lo estemos, y causamos daño a nuestro alrededor. Y eso suele pasar mucho dentro de las familias. No son ni 2 ni 3 las decenas de padres que nos cuentan de cómo se arrepienten de no haber estado ahí para sus hijos
cuando estaban creciendo. No son ni 4 ni 5 decenas de padres que escuchamos lamentándose porque por no haber estado ahí, sus hijos fueron maltratados físicamente o fueron abusados. No son pocos. Eso parece pasarle a todo el mundo. Incluso le pasa a padres que tienen sus hijos dentro de su casa y en un momento se nublan y el enemigo penetra y viene y siembra la semilla del mal y del daño. Y en los últimos días yo me he llenado de terror al darme cuenta de esta realidad. A darme cuenta de la realidad de que yo puedo estar, y de hecho estoy ciego y no veo, pero la gravedad del asunto no está en ese hecho. La gravedad del asunto está y ha estado en el hecho de que yo creo que estoy viendo. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando nosotros tomamos decisiones estando ciegos, hay un momento, incluso a nivel espiritual, en que nosotros damos un paso, tomamos una decisión, no es la correcta, vienen malas consecuencias y queremos sacar de adentro para tomar otra decisión, para compensar aquella, y lo que hacemos es que empeoramos el asunto y entonces seguimos tomando decisiones y vamos empeorando el asunto y de repente nos encontramos en un lugar donde aparentemente no hay salida, donde yo he llegado producto de las malas decisiones tomadas por la ceguera que yo tengo, que no sé que tengo y que a lo mejor no me da la gana de que alguien me diga lo que está mal. ¿Alguien conoce a alguien así que haya tomado decisiones una detrás de otra y le dicen y no corrigen el curso? ¿Alguna vez usted ha escuchado de alguien o conoce a alguien aunque sea lejano así? Es muy fácil hablar de humildad y de orgullo desde esta plataforma. Para todo el mundo es muy fácil. Pero Dios nos ha enseñado que solamente Él se acerca a aquellos que tienen un corazón humilde. Dios nos ha enseñado que Él mira de lejos a los orgullosos. Dios nos ha enseñado que la humildad es una actitud, pero que esa actitud llega a nuestro corazón de una sola forma, humillándonos todos los días. La semana pasada hablamos de cómo nosotros necesitamos humildad para acercarnos a Dios por primera vez. Pero también dijimos en la fase 2 que necesitamos de esa humildad para seguir creciendo espiritualmente todos los días. Y sin entrar en detalle, les voy a contar algo muy personal. En las últimas semanas, yo he sido confrontado con el hecho de que yo he estado ciego ante una realidad que yo no quería ver. Y el problema es que cuando el orgullo está en tu corazón, hay oscuridad y en la oscuridad tú no puedes ver. Cuando una persona es ciega físicamente, no ve lo que está a su alrededor. Pero las personas que sí ven, le hablan y le dan dirección. Pero hay ciegos que les hablan, no escuchan y toman malas decisiones. Yo no sé si usted conoce uno, pero si no lo conoce, lo está viendo ahora. Ese soy yo. El Señor tiene años tratando conmigo sobre un tema, bueno, sobre muchos temas, pero sobre uno en particular. Y en los últimos días, gracias a su misericordia, Él pudo permitirme ver lo ciego que yo he estado con relación a ese tema. Y cómo mi ceguera ha causado daño a gente muy cercana a mí que yo amo. Esta mañana yo tuve una mañana muy difícil. Y fue difícil
Porque, por eso conté la primera historia. Imagínese lo que sintió ese papá que dando reversa se da cuenta de que atropella y mata a su hijo de 2 años. Imagínese lo que él sintió. Yo sentí algo lejos de eso, pero fue algo parecido. Cuando tú te das cuenta de que has hecho algo sin intención y ves la consecuencia y de repente Dios te permite en su misericordia, mira lo que ha pasado. Eso pasó conmigo en estos días, especialmente esta mañana, antes de venir para acá. Y yo no estoy hablando de nadie de aquí, yo estoy hablando de mí. Yo me he dado cuenta de lo ciego que yo estoy y que he estado. Y para colmos, cuando estoy orando y estoy en esa conversación con el Señor me susurra al oído un pasaje. Juan 9. Es un pasaje largo. No lo voy a leer entero, solamente voy a leer los últimos versos que Dios puso delante de mí. Pero tiene que ver con la historia, con el drama de un hombre que nació ciego de nacimiento. Y los apóstoles estaban conversando con Jesús preguntándole, ¿y ese qué fue lo que hizo que nació ciego de nacimiento? ¿Qué pecado cometieron sus padres? Y Jesús le dijo nada, ninguna cosa ni la otra. Jesús le dijo, ese hombre nació ciego porque Dios tenía un plan con él y con ustedes. Y obviamente conmigo esta mañana y con todo el que está aquí en el día de hoy. Jesús dijo en ese entonces, ese hombre nació ciego porque Dios tenía algo que hacer con ustedes y con todo el que leyera este pasaje con un poco de luz. Porque la gente la escucha como una historia. Jesús le dijo textualmente, Él nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Dios tenía un propósito. Y entonces lo que ocurrió fue que Jesús lo sanó. Y luego que lo sanó, el hombre se fue por ahí. Todo el que sabía que él era ciego de nacimiento comenzó a preguntarle, ¿y qué fue lo que pasó? Me dijo, un hombre me sanó. Y eso llegó a los oídos de los religiosos. Y dijeron, pero ¿y cómo pudo haber ocurrido eso en un sábado? Y comenzaron entonces religiosamente a criticar a quién. ¿Y quién fue que lo hizo? Dijo él, yo no sé, pero yo quisiera ver la cara de ese hombre que me sanó. Y después cuenta la palabra que él se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, yo fui quien te sanó. Y comenzaron a criticarlo y cómo era el hombre y qué fue lo que pasó. Él sabía que no puede sanar gente en el sábado. Y el ciego le dijo, yo no sé si hay que sanar en el sábado o no. Yo lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Eso es lo único que yo sé. Y Jesús se encuentra con los fariseos. Y la parte de esta historia que voy a leer es en Juan 9, versos de 39 al 41. Jesús, luego de preguntarle, cuando Jesús supo lo que había pasado, estoy leyendo antes, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él dijo, ¿quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Y él dijo, ya lo has visto, dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Y entonces Jesús le dijo, o sea, le dijo a él, y te está diciendo a ti y a mí, me dijo a mí esta mañana, yo entré en este mundo para hacer juicio. ¿Para qué vino Jesús? Para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que se creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? En pocas palabras, ¿estás diciendo que nosotros, los maestros de la ley, que tenemos 25 años en el evangelio, que yo he predicado, que yo he sido pastor, que yo he hecho esto, que yo he alabado, que yo he hecho cursos de teología, que he enseñado, ¿estás diciendo que yo estoy ciego?
Y Jesús le dijo, si ustedes fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. O sea, cuando en realidad no están viendo absolutamente nada. Y una gente se le nubla la vista espiritualmente hablando en el momento que cree que sabe. Y una persona llega a creer que sabe producto de algo que se llama orgullo. Y el orgullo trae oscuridad. Pero es la humildad y la misericordia de Dios lo que trae la luz que yo necesito para poder ver lo que está ocurriendo. Ese hombre, ese padre, se dio cuenta de mala manera de lo que había pasado, y yo también. Ahora, yo me puse a preguntarle al Señor, wow, yo estoy ciego, yo pensaba que puedo ver, y es peor el que cree que sabe o que ve y no ve. ¿Y cómo una persona puede salir de ese estado si cree que ve? Y el Señor me dijo, por la misericordia mía. Y por la misericordia de Dios, hace 4 años, pero en especial en estos días, Dios me ha estado hablando a través de mi esposa. Y en estos días me hizo clic. Y guardando la distancia, cuando el Señor me trajo un poco de luz que yo pude ver, fue muy difícil. Para nosotros ver, necesitamos un corazón humilde, y para tener ese corazón humilde no hay otra forma, es solamente humillándonos todos los días, en todo momento. Y es muy fácil para todo el que está aquí, ahí estoy yo incluido, yo venir delante de Dios y humillarme, porque cualquiera se humilla ante un ser tan poderoso como el Señor. Es muy fácil para nosotros delante de una adoración, nosotros poder arrodillarnos y levantar los brazos y Señor, perdóname, yo me humillo delante de ti. Es muy fácil hacer eso. Pero la verdadera condición de humildad del corazón de un ser humano se mide en su actitud con sus semejantes. La humillación que nosotros hacemos delante de Dios, Él lo sabe, es solamente válida cuando nosotros nos humillamos con nuestros semejantes. Es solamente la relación con los demás. Es solamente el trato con nuestros semejantes en donde se ve la verdadera humildad de la mente y el corazón de una persona. No es cuando lo alaba en público o se arrodilla en público, ni siquiera es cuando se arrodilla en privado. La forma en que la verdadera condición de humildad de una persona se revela es en su trato con sus semejantes. Sobre todo con aquellas personas que humanamente esa persona piensa que son inferiores. Porque si usted no lo sabía, vivimos en una nación donde hay personas que se creen mejor que otro. ¿Y sabe cuántas personas hay en esta nación que se creen mejor que otros? 11 millones. Quizás usted sea el único que no sea así. Y hoy este tema de la oscuridad del orgullo y la luz de la humildad tiene que ver con la prueba máxima.
con el reto más grande. Dice la palabra que si yo me humillo, seré exaltado. Y yo puedo humillarme delante de Dios. Pero el verdadero reto está en yo humillarme delante de los demás. Ahí es donde está la prueba. Y muchas gentes le gusta humillarse delante de Dios, pero en su casa, en su trabajo, tratan a la gente con desdén. Y yo me di cuenta de eso hoy. Yo, en mi vida. Muchos asumen actitud hacia Dios, pero cuando lidiamos con los demás, la realidad es diferente. En Filipenses, capítulo 2, verso 3, lo dice de esta manera. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. La Biblia no es un libro de filosofía, aunque tiene mucha filosofía. La palabra de Dios es uno de los libros más pragmáticos, o el libro más pragmático que existe sobre la tierra. Y aquí nos está diciendo que la forma de yo hacer más fácil humillarme delante de los demás es asumiendo que todo el que está a mi alrededor es mejor que yo. Pero la realidad es que no es así como yo me siento. Pero lo importante no es cómo tú te sientas o cómo yo me sienta. Lo importante es que aún tú sintiendo que hay personas que son inferiores a ti, que por ejemplo los que te limpian el vidrio cuando tú estás en una luz de tráfico, o la persona que abre la puerta cuando tú entras en tu edificio o en la universidad, aún cuando tú sientes o sentimos que esas personas son inferiores, el Señor dice, la forma de tú humillarte es comenzando a tratarlos a ellos como si fueran superiores a ti. ¿Cómo tú tratas a las personas que son mejor que tú? ¿Cómo tú lo tratas? Dice en Efesios, hablando de esto, 5:21, dice lo siguiente: es más, sométanse unos a otros por reverencia al Señor. Sométanse unos a otros por reverencia al Señor. La implicación de ese verso es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes no tendrían ningún problema en postrarse delante de Jesús si Él físicamente se apareciera aquí? ¿Cuántos de ustedes no tendrían ningún problema? ¿Cuántos correrían para el piso y botarían moco? Y si hubiera un nivel más abajo de la tierra, usted se metería ahí por reverencia al Señor. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? No, de verdad, levante la mano. ¿Cuántos no estarían dispuestos? Usted puede levantar la mano también, no hay ningún problema. Ok, una que no está dispuesta a reverenciar a Jesucristo. Otro más, muy bien. De nuevo, ¿cuántos lo harían automático? Dispuestos, reverencia al Señor. ¿Cuántos? ¿Ustedes saben lo que está diciendo este verso? Que si tú quieres reverenciar a Cristo, sométete a la gente que está a tu alrededor. No es arrodillándome, Señor, yo te amo. No, no es así, no es así. ¿Tú quieres reverenciar a Cristo? Sométete a las personas que están ahí. Cuando tú llegas a un sitio que no es tu casa, deja de estar de machito o de machita, jefeando y queriendo decir lo que hay que hacer aquí. Aquí lo que hay que hacer es tal cosa.
Usted está conduciendo su carro y ¿sabe quién manda ahí? Los Amet son los que mandan. ¿Tú quieres reverenciar a Cristo? Él se apareció cuando apareció un Amet hablándote mal y diciendo, usted es un irresponsable, deme su licencia. Y usted sabe que se fue en amarillo, pero él le dice, no, fue en rojo. Usted, sí, señor, cállese la boca. ¿Usted quiere reverenciar a Cristo? Sométase. Sométase, simplemente, someternos unos a otros, punto. Es muy fácil reverenciar a Cristo postrándome, eso es fácil. Pero esa no es la verdadera reverencia. La verdadera reverencia es cuando nosotros nos sometemos unos a otros. Usted está a cargo. Y vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. Y en Primera de Pedro, oigan estas tres citas, Filipenses 2:3, Efesios 5:21, y ahora vamos a leer otra cosa que Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes, ¿de quién están hablando? De mí. Los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Óigame, cuando usted comienza a discutir con una persona que tiene una posición, aunque sea transitoria de autoridad, y usted comienza a argumentar y cosas, usted no está haciendo eso. Todo el que está aquí que desafía la autoridad es un rebelde. Y la rebeldía viene producto del orgullo. El problema es que hay muchos que estamos así. Estamos ciegos y porque leemos la Biblia y porque estudiamos y porque tenemos que sé yo cuánto tiempo en el Evangelio, creemos que estamos bien y ahí es que está el problema. Cuando usted no se somete a una autoridad, usted está en rebeldía y esa rebeldía es un fruto de una raíz que se llama orgullo, bien metida dentro de usted, que lo hace a usted estar en oscuridad. Peor aún, ese orgullo disfraza todo para que tú pienses que tú estás viendo. Y tú defiendes con espada tus argumentos. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. La palabra dice que por el fruto es que se conoce la gente. Cuando una gente nadie se le puede acercar, siempre ladra. Siempre tiene un conflicto, tiene problemas, pero el problema es que no lo ve y no lo puede ver porque está en oscuridad. No se sienta aludido porque yo estoy hablando de mí. En Primera de Pedro dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos a los otros. De repente tengo eco, alguien modificó algo en el micrófono. Si pueden bajarme un poquitico el monitor, gracias. Dice aquí, vístanse. Ahí está bien, gracias. Cuando usted busca la palabra vístanse en el griego, que fue el lenguaje original, la implicación que tiene esa instrucción de vístanse, ¿saben qué es? El que escribió esto, que fue Pablo, estaba diciendo que en tu trato con los demás, tú tienes que ponerte la ropa de un esclavo. Porque antes los esclavos se vestían de una forma y sabían que eran esclavos. Usted llegaba a una casa y sabía que un esclavo era un esclavo. Y automáticamente esa persona, ese esclavo, con su ropa de esclavo, automáticamente era el menor delante de todo el que llegaba ahí. Y todo el mundo era superior a él o a ella. Y lo que aquí está diciendo, en el contexto de entonces, a ver si lo extrapolamos a la realidad de hoy, es que nosotros tenemos que vestirnos con humildad. En pocas palabras, poner un traje de esclavo. Si tú fueras el esclavo de Ian, o de Milagro, o de César, o de Europa, si tú fueras el esclavo de ellos, ¿cómo tú lo tratarías? ¿Cómo sería tu comportamiento? ¿Qué hacen los esclavos? Sí, señor. Todo el tiempo bajito. Sí, señor. ¿Saben qué es lo más grande? Que Jesús, cuando vino a la tierra, se puso un traje de esclavo. El rey del universo, el que sostiene el universo en la palma de su mano,
No entró a ningún sitio diciendo, yo soy el hijo de Dios, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy empresario, soy empresaria, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo tengo tantos años caminando en el evangelio, yo soy esto, yo soy aquello, yo tengo esto, tengo lo otro. Jesús no se aferró a nada, él se puso una ropa de esclavo y él comenzó a tratar a todo el mundo como si fuera superior a él. Vístanse con humildad. Y si tú necesitas una referencia, ponte una alarma en el celular, cada 5 minutos que te acuerdes. Los demás son superiores a ti. ¿Cómo tú tratarías a tu marido que llega tarde si tú lo consideraras así? ¿Cómo tú tratarías a tu esposa? ¿Cómo tú tratarías a tu profesor? ¿Cómo tú tratarías a la gente de la iglesia? ¿Cómo tú tratarías a la gente que no son creyentes? Si tú actuaras con una vestidura que a ti te diga que esa gente son superiores a ti. Porque ¿saben una cosa? Dios no quiere nada con gente orgullosa. Y la forma más acelerada y continua de nosotros crecer espiritualmente y desarrollar nuestro carácter es cuando nosotros tenemos un corazón humilde que solamente viene de humillarnos. Y eso sí es fácil hacer. Como hemos dicho antes, la humildad no es un sentimiento. La humildad es un fruto que viene cuando yo continuamente todos los días me humillo delante de Dios y delante de mis semejantes. Y tenemos 2 casos. Primer caso está en Génesis capítulo 13. Los 2 casos que vamos a ver son del Antiguo Testamento. Pero póngale mucho asunto. Uno tiene que ver con Abraham. Voy a leer lo que dice la palabra. Génesis 13, versos del 5 al 17. Un poco largo, pero lo voy a leer rápido. Génesis 13, versos del 5 al 17. Dice: Lot, que viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes, somos hermanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la de la derecha. Pero si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré por la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle de Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Lot escogió para sí el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente, y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo hoy te la entrego. Lo primero es que
Abraham, en ese momento se llama Abram. Dios le cambió el nombre a Abraham después, pero en este momento él sigue siendo Abram. En el verso 8, Abram muestra parte de la condición de humildad que había en su corazón. Y él dijo: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros. Hoy en día, cuando nosotros cultivamos la humildad, lo que van a hacer de nosotros un fruto, un indicador de que nuestro corazón está siendo transformado a humildad, es que cuando vemos un conflicto con otra gente, nuestro deseo primario es querer resolver el conflicto y no querer ganarlo. ¿Cuántos maridos que están aquí saben que cuando usted está en una discusión con su esposa y usted tiene la razón y usted gana, usted pierde? ¿Cuántos hombres están aquí saben lo que yo estoy diciendo? A ver, ¿cuántos hombres saben de lo que yo estoy hablando? Los hombres, lo repito de nuevo, ¿cuántos hombres saben que cuando usted tiene un conflicto con su esposa y usted tiene la razón y usted gana, usted pierde? ¿Cuántos saben eso? Eso pasa. Una de las señales de que tu corazón está siendo transformado, producto de tu humillación, o de que te estás humillando lo suficiente todos los días, es que cuando hay un conflicto, en vez de tú salir como un gallito o como una gallina a decir: yo tengo razón, cállate, tú no sabes de eso, y comienzas a pelear, una de las razones es cuando tú empiezas a decir: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros. Cuando tú sientes eso, Dios está obrando en ti. Cuando tú ves eso en otra persona, Dios está obrando en esa persona. Y lo primero que dijo Abraham fue: se están peleando, no permitamos que esto ocurra. Él fue humilde. Pero déjeme decirle otra cosa. En ese mismo verso dice, verso 9, dice: toda la región está a tu disposición. Y aquí hay algo muy particular. Primero, Abraham era el pariente mayor, era el líder. No solamente porque yo se lo estoy diciendo, sino porque en la cultura de esa época, él como tío tenía señorío sobre todos sus parientes, incluyendo a Lot y a toda la gente de él. O sea, él estaba legalmente en una posición superior y de autoridad con relación a Lot. Eso es lo primero que tenemos que observar. Y fue él el superior que dijo: no permitamos que este conflicto se interponga entre tú y yo. Pero no solamente eso. En el verso 9, él dice: toda la región está a tu disposición, escoge la parte de la tierra que tú prefieras y nos separaremos. Aquí viene otra cosa. Él es el líder y legalmente, sin ningún problema ni ningún tipo de cuestionamiento, él tenía derecho a decir: esto es mío y esa habitación con su baño es tuya. Él tenía derecho. Y si lo hubiera hecho, Abraham hubiese estado en lo correcto. Pero él no hizo eso. Él le dijo: mira toda la región, elige tú lo que tú quieras y lo que tú dejes, yo lo cojo. De nuevo, otra señal de que mi corazón o el de otra persona está siendo arropado por el espíritu de humildad de Dios es que cuando se trata de posesiones, cuando se trata de cosas materiales, cuando se trata de dinero, la persona cede su primer turno para que el otro elija. ¿Y saben por qué se cede? Porque esa persona, la humildad, lo ha hecho entender que una cosecha no será buena por el hecho de que esté al lado de un río, sino que sabe que en el desierto sin agua, como yo le sirvo a Dios, cualquier cosa que yo siembre bajo la bendición de Dios prosperará, no por lo que está afuera, sino porque yo estoy con Dios. Pero en nuestra carnalidad, nosotros siempre buscamos la ventaja, pero la buscamos en el lugar incorrecto.
cultivo, río, tierra próspera, llanura, hermosura. Aquí yo me voy a hacer rico. Y Abraham, él decía, no tiene que ver ni con el río, no tiene que ver con la llanura, no tiene nada que ver con lo que yo veo. Tiene que ver con lo que Dios diga. Porque si el Señor, mi Señor, no construye la casa, en vano yo me esforzaré. Porque si el Señor no es quien guarda la ciudad, en vano se esfuerzan los que tratan de cuidarla. Nada que tú trates de cuidar y de aferrarte a ello, si Dios no lo está cuidando, no podrás salvarlo. Punto. Permite que los demás hagan la primera elección. Pastor, usted acaba de decir que Abraham hizo eso porque su corazón ya tenía como cierta humildad. Y en mi caso, yo no me siento humilde. Por lo tanto, hasta que yo no lo sienta, yo no lo hago. Eso está errado. Acuérdese, esto no tiene nada que ver con sentimiento. Esto tiene que ver con lo que usted haga. Usted puede agarrar, estar muriéndose por querer coger el primer lugar, pero por fe, por amor a Dios y por reconocimiento a lo que Él dice en su palabra, aunque yo quiera coger toda la llanura y dejarte solamente con una parcelita, coge tú el primer chance, coge tú el primer turno, aunque te duela. De eso se trata. Y en el verso 14... No, antes de eso, 3 cosas que hizo Abraham. Ante los conflictos, él tomó la iniciativa para resolverlo, no para tratar de ganarlo. 2, él permitió que Lot tomara la primera elección. Deja que el otro en un conflicto decida, dime, ¿qué tú quieres hacer? Y escucha. Y número 3, pon la paz y la armonía familiar siempre por encima de tus propios deseos. Mi esposa siempre le dice a la gente que cuando ella se casó conmigo, ella quería dominarlo todo. Y que ella aprendió del Señor que ella prefería tener un matrimonio a tener la razón. Y ella dice que tuvo que morderse la lengua muchas veces en su trato conmigo, y yo le creo. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que mi esposa me ha dicho, esto es así, tú no estás correcto, esto es así, y yo nunca la escucho. Pero yo he descubierto 2 cosas. Que tu cónyuge casi siempre te dice la verdad, aunque te lo diga de mala manera. Y nosotros nos excusamos en que no me gustó el tono en que tú me lo dijiste, por lo tanto no te voy a hacer caso. Amigo, suelte el tono por un lado y coja lo que le están diciendo porque es cierto. O sea, no le gustó el tono, a su orgullo no le gustó el tono. Déjelo a un lado, pero ponga la atención a lo que le está diciendo. Esa es una de las claves para uno empezar a madurar en cualquier tipo de relación. No te gustó el tono, te lo dijo peleando, te voció. Eso está mal, te vas a entretener en el tono y vas a desechar la verdad que te están diciendo. Así que Satanás nos agarra. No le haga caso, que él no es mejor que tú. Diciendo una verdad, no le haga caso. Y tú te enfocas en eso, no le voy a hacer caso, tú no eres mejor que yo. Hágale caso. Pero si usted quiere ser efectiva, como mujer o como hombre, dígalo en un tono bonito. Truquee el orgullo de su cónyuge. Pásele la mano de vez en cuando. Y si no le hace caso, vuelva a darle con un bate. Pero sobre todo, sea persistente. Sea persistente. Siempre en decir la verdad. Siempre en decir la verdad. No, a los que tienen hijos que son difíciles, nunca deje de disciplinar a sus hijos.
aunque se revienten y brinquen y se te paren en dos patas y tú no me vas a gobernar a mí y yo puedo hacer lo que yo quiera, mantenga la compostura y sea firme. No, en esta casa mandamos tu mamá y yo. Tú no puedes hacer lo que tú quieras mientras vivas en esta casa. Yo no quiero que tú te vayas y quiero que te quedes aquí, pero tienes que estar sometido a lo que yo te digo. Aquí a las 9:30 y punto. ¿Y por qué? Porque a mí me da la gana. Y te van a responder, pero tú eres que cristiano, se supone que tú tienes que darme una razón. El diablo es inteligente. No se deje manipular por el diablo. No lo permita. Y oigan lo que dice el verso 14, y de aquí paso al segundo ejemplo y cerramos. Después de que Lot se fue, ¿cuándo fue? Después de que Lot partió y se fue y se alejó, el Señor le dijo a Abraham, atento, darling, mira lo más lejos que tú puedas en todas las direcciones. Mucha gente piensa que está lidiando con un Dios del tamaño de su estatura. Y Él dice, mira hacia donde tú puedas mirar, que todo lo que tú puedas mirar, yo te daré y mucho más. Pero hay personas que tienen la visión corta. Y yo no estoy hablando de prosperidad, ni de riqueza, ni de casa, ni de relación, ni de trabajo, ni de proyecto. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del propósito que Dios tiene contigo. Él dijo, mira en todas las direcciones y hasta donde tú puedas alcanzar, yo te voy a dar. Y en Efesios dice, porque Dios es capaz de darte más allá de lo que tú puedas pensar o imaginar. Porque Dios es demasiado grande. Él le dijo a Abraham, mira tu visión, chequea tu visión. Dicho sea de paso, todo lo que Dios da, si tú lo puedes manejar, no viene de Dios. Solamente cuando tú recibes algo que excede tu capacidad y te abruma, entonces viene de Dios. Porque si Dios te lo da, Él lo va a dar para demostrar que sin Él tú no puedes lograrlo. Pero si tú puedes lograrlo, si tú no necesitas a Dios, entonces no es de eso que Dios está hablando. Dios está hablando de aquello que tú no puedes manejar, que te abruma, que te sobrecoge, que tú dices, ¿y cómo yo lo voy a poder hacer? Cuando esa es tu conversación, entonces dice, de eso se trata. Y tú lo vas a lograr a través de mí, no solo, no sola. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcance a ver, y tú y tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes como el pueblo de la tierra. Recoge la tierra en cada dirección. Entonces Abraham mudó su campamento y se estableció cerca del robledo que pertenece a Mamre, y allí construyó el Señor su altar. En pocas palabras, Abraham no recibió la herencia. Abraham no recibió aquello de lo que Dios le había hablado hasta que Abraham no se humilló delante de su semejante Lot. Nosotros detenemos la herencia y la bendición de Dios en esta tierra en la medida en que seguimos de orgullosos como los pavos caminando. Yo sé, usted fue que me ofendió a mí. Abraham tenía la razón, Abraham tenía el derecho, y él, como Jesús, guardando la distancia, se humilló. El tú pensar que tienes la razón no te da el derecho de actuar orgullosamente o de humillar a otros. No te da el derecho. Al contrario, tú tienes derecho a humillarte aun cuando tienes con qué no hacerlo.
Porque la grandeza de un ser humano no está en sus posesiones, no está en sus títulos, no está en lo famoso que es. La grandeza de un ser humano está en su capacidad de humillarse delante de sus semejantes. Y segundo y último ejemplo, Génesis 33, nos quedamos ahí mismo. Génesis 33. Versos del 1 al 4. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. Esaú salió primero, por lo tanto fue considerado el primogénito. El primogénito por la ley era aquel que recibía 2 porciones de la herencia con relación a los demás. Recibía todo lo mejor, una ley. Por lo tanto le tocaba a Esaú. Pero Jacob, que era un engañador y apoyado por su madre, decidió en un momento determinado engañar a su hermano y también engañar a su papá. Mejor dicho, extorsionar a su hermano y engañar a su papá. Extorsionó a su hermano Esaú cuando él un día llegó de cazar con hambre. Imagínese usted con hambre el día entero. Y lo que Jacob estaba cocinando parece que olía tanto que como que, wow, dame de eso que tú estás comiendo. Y él le dijo, no señor, si tú me das el derecho a tu progenitura, yo te lo doy. No es que tengo hambre, si tú me das, sí, cógela. Y además, ¿para qué me sirve eso? Cógela, dame de comer. ¿Lo juras? Sí, lo juro. Toma, cómete el plato. Ese muchacho, Esaú, tomó algo preciado que Dios le daba a un ser humano y lo cambió por un plato de comida. Y así hay personas que cambian las cosas de Dios por cualquier disparate. Pero ese no es el punto. El punto es que después de hacer eso, Jacob fue donde su papá, que era ciego. Llegado el momento en que el papá bendecía al hijo mayor, le daba una bendición que venía de parte de Dios. Y él se hizo pasar por su hermano Esaú para completar la hazaña. Mi hermano me la dio, ahora yo necesito la bendición de mi papá. Y fue, ¿eres tú, Esaú? Sí, soy yo. Mentira. Deja ver, acércate. Y él se puso un traje ahí para que lo checara. Pero tú como que no suena como Esaú, pero soy yo, es verdad. Ok, si eres tú, ve, cocina y dame el plato que a mí me gusta. Y él salió corriendo y la mamá le dijo, déjate de estar de loco viejo, yo te lo voy a hacer el plato, porque yo sé cómo a él le gusta. Y lo preparó la mamá y se lo dio, toma, llévaselo. Y Jacob comió, Isaac comió y entonces le dijo, eche para acá a mi hijo Esaú, venga, lo voy a bendecir. Le puso la mano y le despachó esa bendición. Y ahí la agarró Jacob. Cuando Esaú llegó, le dijo, papá, mi bendición, ya yo te la di. ¿A quién? A mí. Sí, yo te la di, tú estabas aquí. Eso fue Jacob que me engañó, dice él. Lo siento. No hay más. Yo solamente puedo bendecir a una gente. Jacob, ese y buscó para matarlo, y Jacob tuvo que salir corriendo con la ayuda de su mamá y se fue lejos. En esos años él se casó, intentó casarse con una mujer y lo casaron con otra, después lo casaron con otra más. Él seguía engañando y cosechando eso, y llegó un momento en que él, entonces, andando con su familia, la familia se fue para un lado y él se quedó durmiendo solo, y en ese momento dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y comenzó a luchar con Jacob. Y duró toda la noche luchando. Y lucha. Y ya lo tumbaban y Jacob se levantaba. Él estaba luchando con el ángel de Jehová. Y en un momento el ángel de Jehová, cuando llegó el amanecer, le dijo, yo, suéltame. Él dijo, no, hasta que tú no me bendigas, no me voy. Bendíceme. Y el ángel de Jehová se iba y él decía, hasta que tú no me bendigas, no te vas. Si tú no me bendices, no te puedes ir. Y entonces en ese momento dice que el ángel tocó un poco la coyuntura de su pierna y la dislocó y le causó gran dolor, así que Jacob no podía seguir peleando. Y el ángel le dijo, como tú peleaste contra Dios y ganaste, o sea, nadie le puede ganar a Dios. Lo que el ángel estaba implicando era que él persistió.
Porque cuánta gente no quiere que Dios los bendiga y ante el primer estrellón dice, Dios no me quiere, Dios no me ama, ni mi esposa tampoco, se sienten rechazados y se vuelven rebeldes. ¿Cuántos conocen a alguien así? Y Dios no me ama, yo me he querido casar todas las veces y estoy vieja, tengo 28 años o tengo 35 años y Dios no me ama. Así que yo odio a Dios y te odio a ti. Y entonces, droga, lesbianismo, homosexualismo y de todo porque Dios no me ama y se vuelven rebeldes y Dios no me ama. Ante el primer estrellón se vuelven así. Pero Dios dijo que Jacob no. ¿Qué hizo Jacob? Pa'l piso de pie, pa'l piso de pie, pa'l piso de pie. Me voy, no te va. Si no me bendice, no te voy a dejar ir. ¿Cuál es la implicación? Tú quieres una bendición de Dios. Pelea con Dios. Pelea en oración. Pelea de rodillas. Pelea. El punto es que Dios lo bendijo y le cambió el nombre de Jacob y le puso Israel. ¡Wow! ¡Qué nombre! Dios mío. Se metió Dios, como dice Rafa. Le puso Israel. Por eso la nación del pueblo de Dios lleva el nombre de ese tipo que se fajó a pelear. Entonces, ahora Israel, porque ya no se llama Jacob, bendecido por su padre, por el engaño, necesitaba la bendición de un padre mayor, Dios. Y fue y peleó, y Dios lo que le quitó a Jacob fue su espíritu de engañador, su espíritu de querer hacer las cosas por sus propias fuerzas, su espíritu de ladrón, de timador. Y cuando lo bendijo, al cambiarle el nombre, le cambió la naturaleza de su carácter. ¿Quién conoce a alguien cuyo carácter tiene que ser cambiado? ¿Usted conoce a alguien, un vecino, alguien en su casa, algún pariente? Dígale a la persona que está a su lado, el carácter mío tiene que ser cambiado. Mi carácter tiene que ser cambiado. Mi carácter tiene que ser cambiado. Dios tiene que hacerme un gran favor a mí y cambiar mi carácter para que yo pueda ser un mejor esposo en mi casa, para que yo pueda ser un mejor papá que le ponga atención a sus hijos. Dios tiene que cambiar mi carácter para yo dejar de estar engañando en los negocios. Dios tiene que cambiar mi carácter para yo dejar de estar brillando en las redes sociales y poner a brillar a Jesús en las redes sociales que Dios me ha dado. Dios tiene que cambiar mi carácter. Dígaselo a alguien. Dios tiene que cambiar mi carácter. Yo necesito que Dios cambie mi carácter. Yo necesito que Dios me cambie para que yo deje de estar detrás de las cosas superfluas de este mundo y comience a buscar las cosas que son eternas mientras me queda tiempo aquí en la tierra. Dígale a otra persona, párese y dígale, yo necesito que Dios cambie mi carácter, porque eso es una desesperación. Habrá alguien aquí que necesite que Dios le cambie su carácter. Wow, me entró como un pentecostalismo a mí ahí. Dios mío. Dios mío. Cuando Dios bendijo a este hombre, cuando ahora Israel, este nuevo hombre, comienza a caminar, él no caminaba derecho. Dios le dejó esa cojera para recordarle. ¿Cuántos de los que están aquí saben que aunque Dios me bendiga hoy, Él tiene que acordármelo mañana porque es fácilmente que me deslizo de nuevo? ¿Cuántos saben eso? El problema es que mucha gente, Dios lo bendice, usted siente la unción y de repente se duermen pensando que ya todo acabó. No, todo no acabó. Dios hace nuevas todas las cosas. Cada día es nuevo. Cada día yo tengo que entregarme al Señor. Cada día yo necesito que me recuerden que yo dependo de Él en todo lo que yo haga. Yo no puedo jamás llegar a pensar que no necesito de Él. Por lo tanto, necesito que Él me lo acuerde. Y Dios lo puso cojo para que Él nunca lo olvidara. Porque sabes una cosa, solo aquellos que recuerdan que necesitan depender de Dios, solamente son aquellos los que van a triunfar en todo lo que Dios le ponga, en todas las áreas. Por lo tanto, si tú no eres cojo, coge tu celular y ponte una alarma para que te lo acuerdes. Pon letrero por todas partes. A las mujeres les encanta poner fondo de pantalla en su celular. Ponte un fondo de pantalla que te acuerde, tú dependes de Dios. Ponlo eso en tu celular para que cuando tú lo prendas salga así. El fondo que tú usas en WhatsApp, tú que chateas demasiado, ponle un letrero que diga, yo dependo de Dios, para que nunca se te olvide. Y él cojeando, durmió, y como si todo esto fuera poco, Dios le dijo esa noche,
¿Tú te acuerdas de tu hermano Esaú? El que anda buscándote para matarte. Sí, ese mismo. Tú tienes que encontrarte con él. ¿Cómo? Al que yo engañé. Pero ese tipo me va a matar. Tienes que encontrarte con él. ¿Y saben qué pasó? Israel obedeció. Y ese es el pasaje que les voy a leer. Y termino. Génesis 33, verso del 1 al 4. Dice: entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó enfrente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos. Después a Lea con sus hijos. Y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Ambos lloraron. ¿Qué esperaba Jacob? Que su hermano lo matara, a él y a su familia. ¿En aquel tiempo tenía derecho? Claro que sí, ojo por ojo y diente por diente. Moisés no había nacido para que le dieran los mandamientos. O sea que él esperaba que lo fueran a matar. Pero ¿qué pasa? Que el hombre que se fue a encontrar con Esaú ya no era el mismo hombre. Era un hombre espiritualmente diferente. Era un hombre que tenía la naturaleza de Israel, la nación más poderosa de la tierra, a la que nosotros pertenecemos. ¿Y qué hizo aquel que tenía la bendición del Dios Todopoderoso cuando se encontró con un hermano carnal que no tenía ningún tipo de bendición, sino que había sido desechado? ¿Qué hizo el que tenía derecho delante del Rey de Reyes? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú crees que con esos 400 tú vas a meter, el que está ungido soy yo? La primogenitura me la dio mi papá a mí. Ueje, ueje, a ti no te la dieron, yo la tengo. Él no hizo eso. Él se postró y se humilló 7 veces. ¿Y qué causó eso? Que su hermano carnal lo abrazara y llorara. Y ahí se cerró ese círculo. Hay personas que alguien lo hirió. Se encuentran con esa persona, logra que le pidan perdón y 10 años más tarde todavía están recordando lo mismo. Porque tú me hiciste, porque tú me hiciste. Si ese es usted tiene problemas serios. Esa deuda se canceló ahí mismo. Y si usted sigue leyendo la palabra, dice que después de eso, Israel, Jacob, entró en la tierra que Dios le había prometido a su padre Abraham, a su padre Isaac. Pero él no entró en la tierra sino hasta que no se humilló. Póngase de pie, Juan. De alguna forma, el milagro que Dios quiere hacer aquí en el día de hoy es curar la ceguera que muchos tenemos. Es curarnos de una ceguera que está afianzada por el orgullo y por la actitud de creer que yo sé. Pero ¿qué yo hago cuando yo estoy autoconvencido de que tengo la razón y de que yo sé? ¿Qué yo hago? ¿Qué se hace? En fe, lo que tú haces es darte cuenta de que tú no sabes nada. Porque esa es la realidad, tú no sabes nada. Todo aquel que comienza a recibir revelación de la palabra entra en angustia. ¿En qué tipo de angustia? En que mientras la palabra va revelando verdades, la persona
lo que hace la palabra es que ilumina y te permite ver lo pequeño que tú y yo somos y el abismo tan grande que hay entre donde tú estás y llegar a conocer algo grande. Cuando la palabra, la luz de la palabra y la revelación viene a ti, tú entras en esa angustia, entras en la realidad de lo pequeño, de tu pequeñez delante de Dios. ¿Qué se hace si yo estoy convencido de que yo sé? Por fe, declarar que tú no sabes. Segundo, ir delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero ver. Yo sé que yo creo que sé, pero tu palabra dice que yo no sé. Tu palabra dice en Juan 13 que aquellos que creen que ven están más ciegos que todo el mundo. En este día yo te invito a que tú cierres tus ojos en este momento y que, aunque sea de manera intelectual, tú comiences a orarle a Dios para que haga el milagro en tu vida, para que haga este milagro. Porque créeme, el conocimiento, el cúmulo de información no libera. Lo que libera, lo que nos libera, es nosotros llegar a recibir la revelación de lo que Dios dice en su palabra. Y Jesús le dijo a un grupo de sus discípulos: ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les digo. Una forma de humillarnos es comenzar a escuchar la palabra y a ponerla por práctica, hacer lo que Él dice. Y Él dice: cuando tú escuchas mi palabra y la pones en práctica, y la pones en práctica, y la pones en práctica, entonces conocerás la verdad. Y esa verdad te va a liberar. Yo no sé cómo decir esto. Yo tengo una desesperación por dentro por tratar de que todo el que está aquí reciba la revelación de que no sabe nada, de que tú eres un ciego, de que es totalmente certero que hay muchas cosas en tu vida que tú has estado haciendo mal, decisiones que te has estado haciendo mal. Y por fe es mi oración que Dios en este momento, con los ángeles que están aquí, toque tu corazón y abra tu corazón de que probablemente el camino que tú has tomado es el errado. Y Dios quiere que tú regreses a casa. Dios quiere que tú regreses a casa sabiendo que tú no sabes nada, que tú eres ciego y que tú necesitas ser curado, igual que yo, igual que todo el mundo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que todo conocimiento, toda experiencia, toda persona que tenga años aquí caminando en el Evangelio, Señor, quítanos la venda de los ojos. Señor, queremos ver. Haznos entender, Señor, que la verdadera humildad es la que llevamos y mostramos en nuestra conducta hacia los demás y ante las insignificancias de la vida. Es nuestra relación con los demás, es el trato a nuestros semejantes lo que revela la verdadera humildad que hay en el corazón. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Vamos, es un momento para orar. necesito